Dios les bendiga. Nos podemos conectar, gracias a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos, para ya no tomar más tiempo. Vamos a iniciar con el libro de Génesis. Como el curso es largo, hermanos, va a terminar en enero. Este, vamos a ir tomando una introducción de Génesis y ya la semana que entra vamos a ir entrando en materia. Ahorita de qué se trata el libro, por qué, para qué, cuál es el propósito principal que Dios dispone de este libro y los datos interesantes que podamos tener respecto al plan de redención que inicia en Génesis, hermano. Ahorita les explico cómo está el asunto. ¿Estamos? ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Muy bien. Quiero que se aprendan, por favor, cada libro del Pentateuco en hebreo. ¿Cómo se llama en hebreo? No las letras en hebreo, a lo mejor todavía no, pero ¿cómo se llama en hebreo? La Biblia se escribe en 3 idiomas. ¿Quién sabe cuáles 3 idiomas se escribe, hermanos? Hebreo, ¿qué Griego, más? Ajá, arameo, ajá. arameo. Griego, hebreo y arameo. Griego, hebreo y arameo, que son los tres libros de los 3 idiomas, perdón, de la Biblia. Por favor, copien esto, hermanos, así como está. Cópienlo, este cuadrito completo, y cuando terminen me dicen si ya lo terminaron de copiar. Hebreo. El griego. Hebreo. Eso también lo vamos a escribir. Que lo hiciéramos así como estaba ahí. Ya casi, hermanos, o todavía no. Todavía no. Ujú.
Me van a salir muy bilingüe. Bereshit. Bereshit. Ajá. Eso es lo que, Bereshit. ajá. Es Eso como es lo que, español, ¿verdad? Bereshit. eso es lo que significan estas palabras, hermanos. Estas palabras que estoy señalando aquí con la flechita, esta palabra en hebreo que se escribe de derecha a izquierda, se lee Bereshit y significa en el principio. En el principio. Bereshit en el principio. Bereshit. Ajá, entonces yo les voy a preguntar, yo les voy a preguntar, ¿cómo se llama el libro de Génesis en hebreo? Y ustedes van a contestar Bereshit, que significa en el principio. Muy bien, muy bien, hermanos. Entonces, pónganme atención, por favor. Bereshit es en el principio y significa, o en español lo conocemos como el Génesis. El Génesis. Ajá, muy bien. Eso es pregunta de examen, hermano, así que apréndasela, ¿eh? Se va a aprender los 5 nombres del Pentateuco en hebreo. Así es de que anótelo ahí, pregunta de examen. Muy bien. Génesis. El nombre de Génesis viene de la Septuaginta, versión de los 70, que sería, hermanos, la primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego. Significa principio, origen o nacimiento. Los hebreos lo llamaban en el principio, pues designaban a los libros de la ley según su primera palabra o frase. Entonces, quiero que vaya al libro de Éxodo y me diga cuál es la primera frase que menciona el capítulo 1, versículo 1 de Éxodo. Estos son los nombres. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo se debiera llamar el libro de Éxodo? El seguimiento del Génesis. No, se debería llamar, estos son los nombres. ¿Cómo se debería llamar? Estos son los nombres. ¿Por qué? Porque los hebreos llamaban en el principio, pues designaban a los libros de la ley según su primera palabra o frase. Entonces, si Génesis empieza en el principio, ¿cómo empieza Éxodo? Estos son los nombres. Así debiera, algunos dicen que así debiera llamarse Éxodo. Estos son los nombres. ¿Por qué? Porque es la primera frase que aparece. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Lo apuntamos eso también? No, eso es aparte. Lo primero sí, lo primero es pregunta de examen. Eso no es para que entendieran por qué los hebreos llamaban en el principio a libro de Génesis. ¿Cuál es el propósito del libro? El libro del Génesis es la introducción a toda la Biblia, es el libro de los principios, pues narra los principios de la creación del hombre, del pecado, de la redención y de la raza escogida. Se le ha llamado el semillero de la Biblia por el hecho de que en él están las semillas de todas las grandes doctrinas, según Gillis. Sin el Génesis, la Biblia resulta no solo incompleta, sino incomprensible. Ahora, hermanos, hay algo importante aquí. Dios no nos da detalle de muchas cosas. Dios simplemente nos dice que Él crea todas las cosas, pero lo importante aquí es el hombre, el pecado, la redención y la raza escogida. Entonces,
¿Cuál es el enfoque de Génesis? Mostrarnos que Dios hizo todas las cosas, aunque no nos explique mucho, de que hay cosas que Dios no nos va a explicar, de por qué las hizo así o por qué las creó así, pero sí nos va a decir que creó al hombre, el hombre cayó en pecado, pero hay un plan de redención para él por medio de un pueblo escogido que más adelante vamos a ver que se llama Israel. Entonces, ¿qué es la prioridad del libro de Génesis? El plan de redención, hermanos. Desde el Génesis encontramos el plan de redención que se iba a ejecutar en la vida de Cristo. Entonces, a veces podemos tener muchas pláticas o podemos tener muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, hay quienes dicen, ¿existieron los dinosaurios? Unos dicen, sí, sí existieron. Otros dicen, no, no existieron. Unos dicen, sí, sí existieron, pero con el diluvio se extinguieron. Y otros dicen, no precisamente, en fin. Son preguntas, hermanos, que mientras no afecten al plan de redención, no son tan importantes, ¿me explico? ¿Por qué? Porque son como datos secundarios. Entonces, a veces podemos tener muchas dudas de datos secundarios. Dios creó los monstruos marinos o los grandes monstruos, entonces habla de los dinosaurios. Probablemente, no nos especifica. Pero ¿qué es lo importante de Génesis? ¿Los monstruos marinos, los dinosaurios o el plan de redención? Exactamente. Entonces, hermanos, no perdamos de vista lo que Dios nos trata de decir. ¿Cuál es el propósito de Génesis? Es la introducción a la Biblia, sí, nos habla de los principios, nos narra de la creación de todas las cosas, la creación del hombre, y como les digo, Dios en la Biblia muchas veces no nos da detalle. Entonces, mucha gente dice, ¿Dios existe? No, eso apúntenlo, hermanos. ¿Dios existe? No, no existe. Dios es. Porque es diferente, hermanos. Si Dios existiera, quiere decir que Dios tiene un principio, pero Dios no tiene principio ni fin. Entonces, cuando le pregunten, ¿Dios existe? Usted va a contestar, no, Dios es. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿Dios existe? No, Dios no existe, Dios es. Desde siempre ha estado ahí, desde la eternidad. ¿El mundo existe? Sí, ¿por qué existe el mundo? Porque tiene un principio, porque Dios lo originó en un principio. Dios existe no porque Dios no tiene principio ni final, Dios es. Aunque el Génesis está ligado estrechamente a los otros libros del Antiguo Testamento, está más relacionado aún en cierto sentido con el Nuevo Testamento. Algunos temas del Génesis apenas vuelven a aparecer hasta que son tratados e interpretados en el Nuevo Testamento. Incluyen la caída del hombre, la institución del matrimonio, el juicio del diluvio, la justicia que Dios imparte al creyente, el contraste entre el hijo de la promesa y el de la carne, el pueblo de Dios como extranjeros y peregrinos. El libro del Apocalipsis en particular narra el cumplimiento de grandes temas iniciados en el Génesis. La antigua serpiente, la cual engañaba al mundo entero, está derrotada. Babilonia, cae y los redimidos son conducidos nuevamente al paraíso y tienen acceso al árbol de la vida. Cuando Dios crea todas las cosas, crea al hombre y lo pone en el paraíso. El hombre peca, es destituido de la gloria de Dios. Dios trae un plan de redención. Eso pasa en Génesis, pero en Apocalipsis, ¿qué sucede, hermanos? Hay una restauración de lo que se perdió en Génesis. En Apocalipsis encontramos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que se pierde en Génesis se recupera en Apocalipsis con Cristo. Entonces, el primer libro de la Biblia vamos a encontrar que Dios crea todas las cosas, que el hombre cae, y al hombre caer, hermanos, está destituido de la gloria de Dios a tal punto que necesita un plan de redención. Cristo viene a morir por nosotros, pero en el libro de Apocalipsis encontramos la restitución de lo que aconteció en Génesis. Por eso es el primer libro y el último. Fíjese cómo Dios nos cuenta la historia del principio y cómo nos cuenta la historia del final. En la historia del final habrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Por restitución de lo que se pierde en Génesis. Muy bien. El Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo
esto es el pueblo de Israel, relata la infancia de la humanidad, pero el autor no pretende presentar la historia de la raza entera. Solo destaca aquellos personajes y sucesos que se relacionan con el plan de redención a través de la historia. Por eso, hermanos, nos surgen muchas preguntas que les decía al principio, son preguntas secundarias. Por ejemplo, si la Biblia dice que Dios creó a Adán y Adán y Eva tienen a Caín y Abel, ¿con quiénes se casaron Caín y Abel? Pues lógicamente tuvieron más hijos, más hijas, y entre ellos se casan hasta que la tierra se va llenando de población. Porque, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, hermanos, encontramos que Dios no lo extermina, Dios no lo mata, al contrario, lo manda a otra ciudad que se le llama ciudad de refugio, y en esa otra ciudad se supone que ya vive mucha gente. Entonces, en el tiempo de Caín y de Abel, ya había ciudades grandes. Entonces, a veces pensamos, bueno, ¿con quién se casaron? Pues con alguna mujer que por ahí andaba de su parentela, hermano. No nos dice la Biblia específicamente. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia marca es a partir de Abraham, Isaac y Jacob, ya nos da un poco más de detalle de la vida de ellos. Antes no, hermanos, antes son como datos generales. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque son preguntas que surgen del Génesis, hermano. Entonces, ¿con quién se...? Y luego hay malas interpretaciones, porque como el Génesis no nos explica, como el Génesis no nos da detalles, porque no está encargado el Génesis de darnos detalles de Caín, de Abel y de todos los demás, no, nada más nos habla en general. Entonces, Dios traza el linaje pío que transmite la promesa de Génesis 3:15 y va descartando las líneas colaterales, no dándoles importancia. Entonces, por eso encontramos que Génesis no nos da detalle de muchas cosas, porque no le da importancia a darnos detalle de cosas que son secundarias. ¿Qué es lo principal? El plan de redención. La historia de la humanidad se va restringiendo cada vez más hasta concentrarse el interés en Abraham, padre del pueblo escogido. A partir de ahí, toda la historia del Antiguo Testamento trata en gran parte de la historia de Israel, habla de otras naciones, pero incidentalmente y solo en lo que se refiere a sus relaciones con Israel. En síntesis, podemos decir que el Génesis fue escrito principalmente para relatar cómo escogió Jehová a un pueblo que llevaría a cabo los propósitos divinos. Entonces, hermanos, por eso a lo mejor usted puede tener muchas dudas del Génesis, de la creación, de los primeros seres humanos en la tierra. Sí, es válido que usted tenga muchas preguntas, pero no necesariamente es lo principal del libro de Génesis, por eso a veces no encontramos respuestas a esas preguntas. ¿Me explico, hermanos? A Dios no es del interés de Dios, hermanos, el mostrarnos a detalle cómo creó el mundo, cómo creó el universo, porque el escritor de los Hebreos dice que por fe creemos que Dios hizo el universo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, hermanos. ¿Cómo lo creó? Yo no sé. ¿Cuáles son los detalles, los minerales, los elementos? No sé, hermanos, solo sé que Dios creó el universo y en eso creo. Entonces, no perdamos de vista el enfoque principal de Génesis. Génesis nos va a dar un relato de la creación y nos va a decir a grandes rasgos cómo Dios crea todas las cosas. Ahora les digo, estamos en la introducción del Génesis. Vamos a entrar más en materia a partir de la próxima semana. Entonces, habrá detalles que veamos, otros no, hermanos, no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es yo creo todas las cosas, creo al hombre, el hombre falla, tengo un plan de redención por medio de un pueblo escogido, que es Israel. Ese es el punto que Dios quiere tratar. Entonces, habrá detalles, hermanos, de la creación que podamos buscar respuesta, otras de plano no, pero no es lo primordial. ¿Por qué? Porque son preguntas secundarias. Incluso eso entra en la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo todas las cosas? ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? ¿Cómo funcionan todas las cosas? Son parte de la filosofía. La teología lo que nos dice es Dios creó las cosas, Dios te creó a ti, estás perdido, te vas a ir al infierno, pero Dios tiene un plan de redención. Cristo vino a morir por nosotros. Eso es lo que a Dios le interesa, hermanos. ¿Me explico? Si a Dios le interesara, hermanos, darnos más detalle,
nos daría más detalle, pero a Dios no le interesa darnos más detalle. Mire, hay cosas que nunca vamos a poder entender, hermano. ¿Por qué una estrella brilla y por qué, de qué elementos? ¿Quién sabe, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Yo solamente sé que Dios hizo las estrellas. Hay estudios científicos, sí, tratamos de buscar respuesta, pero Dios no nos explica, hermanos, en la Biblia por qué y para qué hizo las cosas. Simplemente Él dice, yo creé todas las cosas para mí mismo, Dios crea las cosas para Él mismo, Dios crea al ser humano para Él mismo, el ser humano se pierde y le genera un plan de redención. Entonces, esta también es pregunta de examen, hermanos. Estamos en una introducción general del Génesis. El primer pasaje, el primer texto, con promesa de redención es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿A qué se refiere, hermanos? Se refiere a la maldición y se refiere a las consecuencias que el ser humano tiene por pecar. Le dice a la mujer, le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, entre su descendencia, y entre tu simiente, entre tu descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Cómo se mata una serpiente, hermanos? Por la cabeza. Exacto. ¿Y dónde es más probable que una serpiente le muerda a un ser humano? En el talón, porque es lo que tiene más cerca. Entonces, ¿qué significa Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, esta te herirá en la cabeza. Es decir, será una herida de muerte. ¿Por qué? Porque una serpiente muere cuando la golpean en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, es decir, en el talón. La vas a morder vas a morder en el talón, pero ella te golpeará la cabeza y te vencerá. ¿Qué significa, hermano? Significa que Satanás va a venir a golpear a Cristo de tal manera, bueno, Cristo, el plan de redención, Dios manda a Cristo a morir por nosotros. Aparentemente Satanás hace que lleven a Cristo a la muerte y lo derrota, esa es la herida en el calcañar, pero Cristo se levanta al tercer día de entre los muertos, derrotando a Satanás y a la muerte. Eso significaría la herida en la cabeza. No sé si me estoy explicando, hermano. Esto es profundo, hermanos, es profundo, pero es bonito. ¿Por qué? Porque desde Génesis Dios está pensando en nosotros, en salvarnos. Dios le está diciendo a la serpiente que es Satanás, no te vas a llevar bien con la mujer ni con su descendencia. De la descendencia de la mujer va a venir el Cristo, tú la vas a herir en el tobillo, en el talón, va a ser una herida mortal, pero ella te va a golpear la cabeza y te va a matar para siempre. Es decir, la herida que Cristo le genera a Satanás en la cruz del Calvario es muerte, es completa. Cristo derrota a Satanás en la cruz del Calvario. Esto es lo que significa Génesis 3:15, hermanos. Por eso, no sé si ya van captando un poquito, por eso no es muy importante que Dios nos dé detalles de otras cosas. Por eso no es muy importante que sepamos eh, la distancia de la Tierra al Sol. No, no, Dios no nos dice, hermano, simplemente dice que los crea. ¿Qué es lo importante para Dios? Esto, la redención. Estás perdido y aunque sepas cómo se originó el universo y estás perdido, te vas a ir al infierno. Entonces, no importa que sepas cómo se hizo el universo si estás perdido. Lo que a mí me importa, dice Dios, es que te reconcilies nuevamente conmigo. ¿Cómo? A través de un sacrificio. Y aquí es la primera promesa, apunten ahí, Génesis 3:15 es la primera promesa de salvación. Preguntas, hermanos, comentarios. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el tema general de Génesis?
El tema general es el principio de todas las cosas, pero a la luz del tema de la Biblia entera, su tema es Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. El plan de redención, hermanos, es el tema central de la Biblia. También apúntenlo porque es pregunta de examen. El plan de redención es el tema central de la Biblia. Si alguien le pregunta, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Algunos pudieran decir Cristo, eh, el Dios. No, hermanos. Dios y Cristo no son el tema principal de la Biblia. El tema principal de la Biblia es la redención del hombre o la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno y Cristo está ahí. Dios es eterno y Dios está ahí. Entonces, ¿para qué se escribe la Biblia? Para que usted y yo nos enteremos que hay un plan de redención. Para que usted y yo nos enteremos que Dios nos creó, el hombre cayó en pecado, hubo una separación con Dios, pero Dios nos manda a su Hijo para redimirnos. Entonces, ¿cuál es el tema principal de Génesis? Dios comienza la redención escogiendo un pueblo, en este caso Israel, pero el tema principal de la Biblia es el plan de redención. ¿Por qué, hermanos? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ir viendo ese plan de redención. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos estos libros, los profetas, los salmos, todos. Luego llegamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, hasta llegar a Apocalipsis. Toda la Biblia, hermanos, nos va trazando así el plan de redención hasta que llega Cristo. Y finalmente en Apocalipsis, ¿dónde vamos a estar los redimidos según Apocalipsis? Con Cristo. Entonces, si se fija, si Dios quiere que el plan de redención sea el tema principal de Génesis, eso quiere decir que Dios no nos va a explicar otras cosas, hermano. O Dios no nos va a dar detalle de otras situaciones. ¿Por qué? Porque son cosas secundarias. Simplemente sabemos que Dios creó todas las cosas. Hay cosas que no vamos a entender. No hay problema por eso. Mientras entendamos que Cristo murió por nosotros para redimirnos, hermanos. Eso es lo importante. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Entonces, esas son las prioridades de Dios. No es algo que yo inventé, ¿verdad? No, no, hermanos, este es el tema principal que Dios quiere dar por medio del Génesis. ¿Cuál es el contenido? El libro del Génesis abarca una época muy larga, desde los primeros orígenes de las cosas hasta el establecimiento de Israel en Egipto. Se divide en dos secciones claramente distintas. La historia primitiva de Génesis 1 al 11, que es como un atrio previo a la historia de la redención, y la historia patriarcal del 12 al 50, que evoca la figura de los grandes antepasados de Israel. En Génesis 11 se termina con la Torre de Babel, luego Génesis 12 empieza ya con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y en el 50 termina con José el soñador. Recuerden, hermanos, que estoy grabando la clase y que se las voy a subir a YouTube. Suscríbanse a mi canal. Ah, se crean. Es un canal del DEC, ¿verdad? Es un canal del DEC, pero ahí les voy a subir el video para que ustedes lo puedan tener. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el esquema del libro de Génesis? Primero, la historia primitiva, Génesis 1 al 11, la creación, Génesis 1 y 2, la caída y sus consecuencias, Génesis 3, 4, el diluvio, Génesis 5 al 9, la dispersión de las naciones, Génesis 10 y 11, luego una segunda parte, la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob y José, que son del capítulo 12 al capítulo 50. Entonces, si se fija, hermanos, del 1 al 11 es la historia primitiva, el diluvio, la Torre de Babel, todo esto, y del 12 al 50 son los patriarcas. Por eso le digo, a Dios no le interesa mucho el darnos detalle de ciertas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque si se fija, el libro de Génesis del 1 al 11 cuenta la creación y los pueblos antiguos, pero del 12 al 50, hermanos, cuenta la historia de Abraham, Isaac y Jacob, de José. Entonces, Dios le está dando prioridad al pueblo escogido, al pueblo que Dios escoge para llevar a cabo el plan
de redención. Entonces, ¿qué es lo importante en Génesis? El plan de redención. ¿Qué es lo importante en Éxodo? El plan de redención. ¿Qué es lo importante en Levítico? El plan de redención. ¿Qué es lo importante en Números? El plan de redención. En Deuteronomio, el plan de redención. Toda la Biblia, hermanos, nos lleva al plan de redención. Cristo murió por nosotros. Y por eso estamos aquí. Porque estamos atendiendo un llamado, hermanos. Dios nos está llamando a prepararnos, Dios nos está llamando a capacitarnos, Dios nos está llamando a estudiar su palabra. ¿Para qué? Para servir mejor. Muy bien. Voy a ponerles unos videos de unos monitos, hermanos, muy buenos que nos van a explicar el Génesis. Están en YouTube. Si sale algún comercial de algo de cigarros, yo no soy, hermanos, es YouTube, ¿eh? Porque ya ve que usted pone ahí, salen comerciales de un montón de cosas. Pero bueno, espero en Dios que no salgan comerciales. Usted me dice si mira la pantalla. Se me hace que no va a ver la pantalla hasta que la ponga otra vez. El primer libro de la Biblia es uno del... No ve la pantalla, ¿verdad? No. Bueno, ahí voy. Déjenme les comparto otra vez la pantalla. Ahí está. Ahí miran la pantalla, hermanos. Sí. Pongan atención. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador en el mundo que él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal? ¿O tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata.
Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es, típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esta ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias comparten la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Muy bien. ¿Sí pudieron ver el video completo, hermanos, o no? Un pedacito, ¿cierto? Muy bien, igual está grabado, no se preocupe, se va a quedar grabado este, en el video que les voy a enviar en YouTube. Vamos a ver un segundo video, hermanos, acerca del capítulo 12 al Estamos 50. Me dicen si se ve la pantalla, porque muy probablemente... ¿Ven la pantalla, hermanos? ¿Sí ven la pantalla o no? Sí. Muy bien, pongan atención. No, no empiecen a hacer chismes, hermanos, porque los escucho hasta acá. Pongan atención a los videos. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel, hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa.
Y luego Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. Muy bien. A grandes rasgos, hermanos, eso es lo que tenemos en el libro de Génesis. Les voy a dar, ¿a qué hora termina la clase, hermanos? ¿A la 1:10? Sí. Muy bien. Les voy a dar 8 minutos para que vayan por palomitas, una Coca-Cola o no sé, porque les voy a poner un documental de unos 25 minutos que tiene que ver con la evolución y con Dios, la teoría de la evolución y la teoría de la creación del hombre. Entonces, hermanos, nos conectamos en unos 10 minutos, ¿está bien? Sí. Pero exactos, hermanos. Exactamente, escúcheme antes de que haga otra cosa. Exactamente a las 12:40 se conecta. Faltan 7 minutos. A las 12:40 para ponerle si alcanzar a ver lo que resta de la clase. ¿Sale? Sí. Muy bien, hermano. Ahí me mandan mis papitas al rato. Muy bien. Me dicen si ven la pantalla. ¿Miran la pantalla, hermanos? Ahí está. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Pongan atención. Es un banco de peces. Esto es un, como especie de documental muy bueno. Se llama La evolución contra Dios. Así se llama. Y nos daría el argumento de la evolución y el argumento que nosotros tenemos bíblico. Entonces me pareció importante ponérselos en esta sesión para que ustedes también lo miren y lo analicen. Se quitó la de la pantalla. Ah, ok, perdón. Ahora es la introducción del mismo. Sí, es la introducción. Ahí va, hermanos. ¿Eres ateo? Definitivamente soy ateo. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué soy ateo? Porque no hay Dios. El ateísmo asume que puedes refutar la existencia de un Dios.
Agnóstico es un término más correcto, pero yo soy atea. ¿Eres ateo? Sí, lo soy, sí. Entonces no eres ateo. No lo ¿Lo soy. dudas a causa de la evolución? Sí. ¿Crees en la evolución? Sí, por supuesto que creo. Lo que Darwin mostró en su trabajo sobre evolución en selección natural es que no necesitamos invocar ninguna fuerza supernatural o poder para demostrar el desarrollo de la vida a través del tiempo en la Tierra. Hermanos, pongan atención, esta gente es gente de la universidad. Fueron unos hermanos a preguntar a una universidad, entonces no están preguntando en la calle, están preguntándole a maestros de biología, maestros de química, etcétera. Les están preguntando acerca de la evolución, si ellos creen en la evolución y por qué creen en la evolución y todo esto. Entonces, eh, para que ustedes se den cuenta que no son cualquier persona, sino se supone que es gente que está estudiada y que tiene argumentos, ¿no? Entonces, para que usted se dé una idea de qué tipo de personas son. El proceso que aún está es observable en el mundo de hoy. ¿Piensas que es una creencia? Creo que es un hecho. Hay mucha evidencia como para ignorar. ¿Cuándo comenzaste a creer? Cuando empecé a pensar por mí mismo, ¿Cuándo empezaste a creer? al tomar mi primera clase de biología. Todo empezó a tener mucho sentido. El profesor lo hizo muy fácil de entender. Yo generalmente confío en los científicos. Tiene más sentido que la religión o cualquier otra cosa. Yo creo en la ciencia. ¿Cuál es tu especialidad en esta universidad? Biología. ¿Cuál es tu especialidad? Geología. Química. Bioquímica, ciencia y política ambiental. Soy físico. Bioquímica. Bien, ¿crees en la evolución? Sí creo. ¿Crees en la evolución? Sí, ¿Eres firme creyente? sí. ¿Eres firme creyente? ¿Sí? Sí, absolutamente. Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Daily. ¿Pudieras darme evidencia observable de que la evolución es verdad? Algo que no tenga que recibir por fe. Sí, evidencia Evidencia observable. observable. Digo, mira lo que pasó hace 65 millones de Eso años. sucedió hace millones de años. Yo creo, sí, hace millones. Así que no puede observarse. Podemos rastrear la evolución a través de los registros de fósiles. ¿Pudiera ser específica y solo darme un... Entre 6 y 7 millones de años. Así que es mucho tiempo. Sí, Millones de años. sí. No puede observarse. La evolución no es comprobable en el tiempo. Estamos condenados a vivir solo por unas décadas y eso es muy lento, muy pequeño en escala de tiempo para ver la evolución continuando. Richard Dawkins. No vemos nada de estos lentos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Charles Darwin. Tienes el género de caninos, el coyote, el perro doméstico, y están los felinos, que Sí, son sí, el gatos, felino. el tigre y el gatito, y luego está la humanidad. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que ¿pudieras darme un ejemplo de evidencia observable de cambios de género? Por ejemplo, el récord de fósiles muestran un ancestro común de todos los carnívoros, que los perros y los gatos estuvieran ligados, bastante unidos por un ancestro común. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Evidencia observable. Bueno, si me preguntas esto en la calle, no hay mucho que pueda decirte en términos de evidencia observable. Tendríamos que realmente analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. Tendríamos que tener fe entonces. Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución darwiniana donde él dice que Oh, debería de haber cambios de mono a género? hombre. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. Fui a Washington, D.C. Vi que tenían una exhibición solo de eso. ¿En el Smithsonian? Sí, en el Yo fui Smithsonian. ahí, parecen muñecos de peluche parados así alrededor es. de un fuego. Tengo una fuerte confianza en las ideas de la evolución basado en las evidencias. Voy a confiar en lo que los expertos hicieron, en lo que los expertos concluyeron. ¿Puedes pensar en cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana, un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que ¿Tienes fe en los expertos? tengo fe en los expertos, sí. Algo similar a como la gente religiosa tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos.
El método científico debe ser observable y repetible, así que pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana. Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos billones de años, millones. ¿Unos cuantos millones? Sí, ¿Cómo es eso observable? no lo es. Salimos del suelo como mamíferos y un mamífero ¿Salir creó del suelo? un ¿No fue que cambio. salimos del mar? Bueno, inicialmente, en el principio salimos del suelo y el mar después de la gran destrucción del... ¿Teníamos pulmones o agallas cuando salimos del mar? ¿Quieres saber algo, amigo? Los que estaban en el mar tenían agallas y los que estaban en la tierra pulmón. Pero si salimos del mar, teníamos Oye, agallas en el mar. ¿tú quieres saber algo? ¿Quién sabe si salimos del mar o evolucionamos de mamíferos? Entonces no sabes. Ah, por supuesto que no sé. Estoy aceptando que hicieron las cosas correctamente. ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución darwiniana? No adaptación o formación de especies, sino un cambio de género. Esos son cambios de género, mi amigo. Aún son peces. Son definitivamente peces diferentes. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles. Solo uno. Por ejemplo, yo te diría que mires los experimentos de Lenski en bacterias. Así que, ¿en qué se convirtió la La bacteria? bacteria es todavía bacteria, por Entonces supuesto. eso no es evolución darwiniana, no es un cambio de género, ¿o sí? Es un cambio en la cubierta genética de la bacteria. Pero aún son bacteria. ¿En qué se convirtió la bacteria? En un nuevo tipo de bacteria. Todavía es bacteria. No hay cambio de género. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. No, es bacteria adquiriendo nuevas capacidades metabólicas. Dijiste antes que existían muchas evidencias para la evolución. Solo quiero una evidencia observable para la evolución Pero te di darwiniana. Solo una. algunas. Tú no quieres. No algunas. Espera, tú Quiero no una. quieres Quiero aceptar lo que yo una, te sí, di. quiero, No, estoy tú me suplicándole a la pediste gente. que te dijera cuando he mirado una especie evolucionar en otra, ¿no es cierto? No, un género a otro. Hay 14 diferentes definiciones de especies, así que quiero un cambio de género. Cuando hablas acerca de género o cambio en familias, realmente estás hablando de macroevolución. Estás hablando acerca de los cambios en el nivel que separa, por decir, gatos de perros. Entonces, ¿puedes darme cualquier ejemplo de evolución darwiniana? Bueno, si quieres ejemplos de eso, tienes que verlo más o menos en un largo periodo de tiempo. No tiene nada que ver con fe. Fe es algo que no he visto. Tengo que creerlo. Eso es, que no has Correcto. visto. Mira, ¿crees en la evolución? Claro que sí. ¿Eres creyente de la evolución? Sí lo soy. ¿Cuándo empezaste a creer en ella? Empecé a creer en la evolución cuando empecé a pensar por mí mismo. ¿Es la evolución una creencia? Bueno, ¿sabes algo? La evolución es un proceso duro, es el llegar a términos y revisar todas las alternativas, como, por ejemplo, mirando las religiones hechas por los Te hombres. preguntaré otra vez, ¿es la evolución una creencia? No, la evolución es, bueno, sí, en una palabra pudiera decirse que es una creencia. Cuando dices cambio de género, ¿te refieres al cambio de una especie a otra? Sí, tenemos eso sucediendo en este momento en los Galápagos. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas. Todos empezaron así, eso es muy observable. Pero esa no es una evolución darwiniana, no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones? Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies Así que aún son reconocibles. pinzones. Por supuesto que aún son pinzones. Entonces no hay cambio de género. 3 pinzones que se convirtieron en diferentes Aún tipos son de pájaros. pinzones. Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo, ¿Sus picos cambiaron? sus picos. Pero aún son pájaros, no hay No. cambio de género, eso es dentro No, del no, no, género. no, es solo evolución en los picos. A eso se le llama adaptación, no es evolución darwiniana. No hay cambio de géneros, no hay animales diferentes involucrados. Quiero algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es científico. Darwin habló del cambio de género. ¿Puedes darme cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana donde hay cambio de género? Cambio de género. Cambio de género.
Voy a tener que pensar en esto un poco más. ¿Puedes darme cualquier cosa que pueda ver, observar y probar que es un método científico para la evolución darwiniana, un cambio de géneros? Probar y observar. ¿Puedes darme evidencia observable que es un método científico para la evolución darwiniana, un cambio de géneros? Ok, tengo que pensarla. Am, así que tú quieres la evidencia. Creo que no puedo. Mm. Es una pregunta difícil. En realidad lo es. ¿Podrías repetirla? ¿Pudieras darme cualquier evidencia observable? ¿Solo una para la evolución darwiniana? Déjame pensar eso por un segundo. No. Evidencia observable, algo con lo que no tengamos que ejercer la fe, algo que pueda ser observado, como el proceso científico observable. Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de eso. Entonces no puedes pensar en ninguna evidencia observable de No. evolución. ¿Cómo sabes que es real? No estoy seguro. Así que la evolución darwiniana no es observable, no es científica. Eso creo. Entonces no es científico, no puedes Sí, probarlo. es científica, puedes probarlo. Puedes probarlo, sí. Hazlo por mí. Eso es difícil. Yo no. Es demasiado amplio para... No es observable, es por eso. Necesitas millones de años. Sí, exacto. Estás confiando en que los especialistas de biología y los profesores de biología saben Sí, de lo que todos están ellos hablando lo y ellos saben. no pueden darme evidencia de cambios de género. Bueno, entonces no hay una. Si ellos no la dan, entonces no pudiera decir que la hay. Yo me guío por lo que he visto y lo que he aprendido. Entonces tú crees. Sí. ¿Sabes cómo se le llama ¿Qué? eso? Fe ciega. Fe ciega. Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. ¿Crees en el diseño inteligente? Por supuesto que no. ¿Crees que todo está inteligentemente diseñado? No creo que las cosas estén inteligentemente diseñadas. Bien, pareces una persona inteligente, así que te preguntaré algo. Quisiera que me hicieras una rosa. ¿Está bien? ¿Cómo harías una rosa? Yo no tengo la capacidad para hacer No eso. es No la inteligentemente tengo. diseñada, así que deberías poder improvisar una rosa. No puedo. En serio. ¿Por qué no? Yo no sé, no tengo las habilidades supernaturales. ¿Dónde te deja eso en una escala de inteligencia si dices que nada es inteligentemente diseñado y no puedes hacer una rosa? ¿Por qué crees que no hay nadie enseñando diseño inteligente en UCLA? Porque no es permitido. Podemos enseñar cualquier cosa que queramos. Hay una razón por la que el diseño inteligente no es enseñado en nuestras instituciones educativas. De acuerdo con el físico Victor Stenger, el personal jurídico de la Fundación Libre de Religión, un grupo de vigilancia de Estado e Iglesia, ha tenido gran éxito en convencer a muchas instituciones tales como juntas escolares y ayuntamientos que están rompiendo la ley constitucional cuando patrocinan actividades sectarias. Eso incluye el diseño inteligente. Cuando las autoridades no pueden ser convencidas, la Fundación Libre de Religión demanda y gana más veces de las que pierde. No había nada en el principio, gran explosión de nada que se convirtió en algo y luego se hizo una rosa y jirafas y caballos y Yo no vacas. estoy diciendo que eso sucedió. Solo estoy diciendo no sé lo que sucedió. Esa es la teoría de lo que los científicos dijeron que eso sucedió. ¿Y tú les crees? En parte. ¿Así que tienes fe? Eso es cierto, sí. ¿Puedes pensar en algún ateo famoso? Definitivamente. ¿Puedes nombrar algunos? Ateos famosos. Aparentemente no. Empezaría por Isaac Newton. Isaac Newton dijo, el sistema más hermoso, el Sol, los planetas y cometas, solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. ¿Puedes pensar en algún ateo famoso? Sí. No. Un ateo famoso. Sí, un ateo famoso. Sí, mi papá. Él no es Lo es famoso. para mí.
Los sitios web de los escépticos incluyen ejemplos de ateos famosos en un intento de ganar conversos, pero más seguido las famosas personalidades citadas no son realmente ateos. Este es un popular póster ateísta en el cual están Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Charles Darwin, junto con las palabras ateísmo, lo suficientemente bueno para estos idiotas. Claramente el ateísmo es para intelectuales. Pero un momento, Abraham Lincoln no era ateo. Él dijo, sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, pero es mi constante ansiedad y oración que yo y esta nación deberíamos estar del lado del Señor. Tampoco lo fue Carl Sagan. Claramente declaró, yo soy un agnóstico. Mark Twain odiaba la religión, pero él ciertamente no era ateo, diciendo, ninguno de nosotros puede ser tan grandioso como Dios, pero cualquiera puede ser tan bueno. Benjamin Franklin dijo, Dios gobierna los asuntos de los hombres. Albert Einstein rechazó la Biblia como la palabra de Dios y dijo que el Creador era incognoscible y que Dios, siendo personal, era infantil. Él lamentó, en vista de tal armonía en el cosmos que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer, aún hay personas que dicen que no hay Dios, pero lo que en realidad me hace enojar más es que me citan para apoyar tales opiniones. Él categóricamente dijo, no soy ateo. Y con referente con quienes niegan al Creador, usó el término fanatismo ateo. Charles Darwin dijo, yo nunca he sido ateo. Así que de los 8 hombres famosos en el póster, solo hay uno que fue ateo. Ernest Hemingway. De acuerdo a su biógrafo, allá por 1961, cargó la escopeta Boss, calibre 12, puso el extremo del cañón en su boca, jaló el gatillo y se voló los sesos. Ahí está su chico del póster, en lo que el ateísmo se refiere. Ten en mente que aún algunos de estos hombres pretendieron creer en Dios. No necesariamente significa que eran creyentes en el único creador revelado en las Escrituras o que son cristianos genuinos. Sin embargo, cuando los ateos usan ateístas o agnósticos para promover su agenda impía, están siendo deshonestos. Entonces, viniendo de aquellos que claman que la moralidad es relativa a cada persona, la deshonestidad conveniente no debería ser sorpresa. ¿Tienes perro? Sí. ¿Amas a tu perro? Sí, amo a mi perro. Sí, amo los animales. Bueno, tu perro mascota y tu vecino corrupto se están ahogando. Solo puedes salvar a uno de ellos. ¿A quién salvarías? Esa es difícil. ¿Solo salvar a uno? ¿Por qué lo piensas tanto? Yo creo que salvaría a mi perro. No sé por qué estoy pensándola, porque, no sé, siento que la gente me vería como una mala persona si digo el perro. Salvaría a mi perro. Entonces, ¿a tu vecino no vale la pena salvarlo? Bueno, él no es más importante que mi perro. Yo iría por el perro. Digo, ¿quieres salvar al animal? Así que yo quisiera salvar a mi perro. Somos animales, creo que somos iguales. No creo que el humano tenga más importancia. ¿Así que crees que los perros tienen más valor que los seres humanos? ¿Crees en la evolución? Sí, así es. Así que es solo la supervivencia del más apto. Tu vecino es un primate y tienes un canino y te gusta más el canino más de lo que te gusta el primate. ¿Eso estaría bien? Más o menos, sí, digo, es supervivencia del más apto. ¿Supervivencia del más apto? Sí, más o menos. Dijiste que creías en la evolución. Así que solo es cuestión de la supervivencia del más apto. Si se ahogó, se ahogó. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Cualquier feto es menos humano que un puerco adulto. Richard Dawkins. Así que no crees que Dios existe. Más que nada es que lo sé. ¿Te sientes cómoda hablando de cosas espirituales? Yo no sé mucho de eso, porque no son capaces de conocimiento. Una vez que morimos, paramos ¿Cómo de lo vivir, sabes? porque así es como son los hechos. Como si pararas de respirar ahora, se te consideraría muerto. Jacob, si tú fueras un auto y tu motor se apagara, eso estaría bien, eso es inanimado, pero tú eres un ser humano biológicamente vivo con la vida de Dios en ti. Somos seres mecánicos porque tenemos diferentes partes. No hay vida en ti. Sí, hay vida en Esa mí. es tu alma. Bien, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Son preguntas muy directas. Claro. ¿Eres una buena persona? ¿Irás al cielo? Quisiera pensar que sí. ¿Que si creo que soy buena persona? Sí. ¿Eres buena persona moralmente? Sí, lo soy. ¿Crees que eres buena persona? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? No podría contarlas. Muchas. Incontables. ¿Cómo me llamarías si dijera muchas mentiras? Me llamarías mentiroso, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo llamas a quien ha dicho cientos de mentiras? Mentiroso. ¿Qué eres tú? Soy mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo en toda tu vida, aunque fuera pequeño? Sí lo hice. ¿Has tomado algo que le perteneciera a alguien? Por supuesto. Claro. Sí, lo he hecho.
Eso es ser ladrón. ¿Qué eres? Mentirosa y ladrona. Soy mentirosa y ladrona. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Oh, todos los días. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Todo el tiempo. Ah, sí, claro. Eso es blasfemia. Es muy serio usar el nombre de Dios como mala palabra. No creo en la blasfemia porque yo no creo en Dios. Así que si no crees en Dios, ¿cómo puedes blasfemar? Bueno, si yo no creo en ciertas leyes y aún las violo, la ignorancia de la ley no me excusa. Así que aún somos culpables, aunque neguemos que una ley existe. Una más y apreciaría mucho tu honestidad, Jacob. Jesús dijo que si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Sí, he visto muchas mujeres con lujuria en mi corazón. Claro. ¿Alguna vez has mirado a un chico con lujuria? ¿Con lujuria? Lujuria. Oh, sí. Sí. No recientemente. Sí, en efecto. ¿Tienes sexo fuera del matrimonio? No, no. ¿Estás viendo pornografía? Sí. ¿Ves con lujuria? ¿Lo ves? Claro. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? Por supuesto. Peter, por tu propia admisión eres mentiroso y ladrón, blasfemador y adúltero de corazón. Y esos solo son 4 de los 10 mandamientos. El no creer en el infierno no hace que se vaya. Un juez debe ver que la justicia se cumpla si es un buen juez. Y es lo mismo con Dios. Si morimos en pecado, Dios nos dará justicia. La Biblia dice que ningún ladrón, ningún mentiroso, ni un fornicador, ni un adúltero heredarán el reino de Dios. Si mueres en pecado y Dios te da justicia, porque es moralmente perfecto, terminarás en el infierno y no quiero que eso te pase. Yo digo que sabes que la creación es prueba del Creador. Dios te ha dado esa luz interna para que cuando mires la genialidad de la mano creadora de Dios, sepas que Él existe por causa de la creación. Y tú sabes que Dios existe y el motivo por el que has elegido la evolución es porque se deslinda de toda responsabilidad moral. No quita la responsabilidad moral. Si lo hace, significa que tus instintos primarios, lujuria, pornografía, fornicación y adulterio, solo son tus instintos primarios. Eso es todo, eres solo un animal. La Biblia nos demanda responsabilidad moral y dice que esas cosas están mal. Y por eso no lo aceptas y no buscas la verdad. ¿Estoy mal? Déjame ver. ¿Estoy mal? No lo sé. Pienso que está mal. Eres un ser humano único, hecho en la imagen de Dios, con un sentido de justicia, verdad y rectitud. Dios te dio conciencia, es inherente, es forjada por la sociedad, pero es inherente. Sabes lo que es bueno y lo malo. Has violado su ley y no quiero que termines en el infierno. James, señalemos el problema si podemos. Tu conflicto en el momento es por causa de tu amor al pecado, por el placer que el pecado te da y no quieres dejarlo. Eres como un hombre con un cinturón de dinero lleno de oro, quien se ha caído al océano. Quiero decir que si tú no te deshaces de ese cinturón, que pesa 80 libras, te va a hundir. No importa cuánto placer te dé, no vale perder tu vida por eso. Él no eres una bestia, eres un ser humano creado a la imagen de Dios, con dignidad, valor y propósito. ¿Y sabes lo que Dios hizo por pecadores culpables para que no tuviéramos que ir al infierno? ¿Alguna idea? No. Bueno, Dios se hizo humano hace 2000 años. Jesús de Nazaret. Y Él sufrió y murió en una cruz tomando el castigo por el pecado del mundo. Tú y yo hemos violado la ley de Dios y Jesús pagó la fianza. Eso quiere decir que Dios puede legalmente descartar tu caso. Por medio del sufrimiento, muerte y resurrección del Salvador, Dios puede decir, estás fuera de aquí porque alguien pagó tu fianza. Y luego lo que Dios puede hacer ahora, vestirnos con la justicia de Cristo para que en el día del juicio estés a salvo de la ira de Dios y su justicia por causa de la muerte y resurrección del Salvador. Si te arrepientes y confías en Él, Dios te pondrá como justo delante de sus ojos, lavará tus pecados en un instante y Él te dará el regalo de la vida eterna. Sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Él vino a tomar nuestro castigo. Es muy difícil creer que alguien estuviera dispuesto a pagar una deuda que no es suya. La Biblia dice que Dios es amor, ¿sabes? Y Él es bondadoso y generoso y misericordioso, y en su gran bondad Él se hizo ser humano y sufrió por nosotros. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Qué edad tienes? Tengo 22. ¿Cuándo vas a morir? No tengo idea. Bueno, Dios sabe el momento exacto de tu muerte y pudiera ser esta misma noche o mañana. No uso estrategias de miedo, es simplemente la realidad. Miles de personas mueren cada 24 horas y todas sin duda hicieron planes para la siguiente semana, así que piensa en esto. ¿Tienes Biblia en casa? No. No estoy hablando de una religión que dice que tienes que esforzarte para llegar al cielo. Yo te digo que la Biblia dice que el cielo es un regalo de Dios. No puedes ganarte la vida eterna, no importa cuán religioso seas o qué tan bueno seas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos y venció a la muerte. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios y viene por misericordia de Dios, no por nada que hayamos hecho. ¿Tienes Biblia en casa? Sí.
He leído la Biblia todos los días por más de 40 años. No hay errores ahí. Mike, cualquier error que pensemos que haya son nuestros errores. Y puedes confiar en la palabra de Dios. Digo, piensa en cómo confías en profesores y libros de ciencia que te dicen que eres un primate. Confías y crees eso. ¿Cuánto más confiarías en un Dios que no miente? Te mostraré qué tan falibles somos. Deletrea la palabra salto. ¿Salto? Salto. S-A-L-T-O. ¿Qué haces cuando llegas a una luz verde? Alto. Luz verde, ¿ah? Luz verde. Oh. ¿Ves? Somos Gracioso. falibles, cometemos errores. Imagínate si cometes un error cuando dices toda la creación se formó por causa de alguna explosión de la nada que produjo todo. Estaciones, pájaros, los árboles, las flores, el sol, la luna, las estrellas y lo maravilloso del cuerpo humano. ¿Pensarás sobre esto? Oh, sí, pienso mucho en esto, créeme. Mi hermano, como te dije, es un cristiano sólido. Él va a la escuela de divinidad de Yale y me habla sobre esto todo el tiempo. Tienes que pensar seriamente en esto. La vida está llena de decisiones. Ablanda tu corazón. No tengas tanta fe ciega en lo que dice la ciencia. No te dan ninguna respuesta. No tienes idea de dónde vienes. No sabes ni por qué estás aquí en la tierra y no sabes qué pasa después de que mueres. ¿Pudieras estar equivocado sobre la existencia de Dios? Sí, ¿y tú pudieras estar equivocado? No. Bueno, entonces eres de mente cerrada. Bueno, si yo te dijera, pudieras estar equivocado sobre la existencia de tu esposa, dirías, no, yo la conozco. Dirías, no seas ridículo, la conozco y la amo. Yo conozco al Señor y lo amo. Él transformó mi vida hace 41 años, de la noche a la mañana, y perdonó mis pecados y me dio nuevos deseos y pensamientos de Dios. Mike, gracias por hablarme, lo aprecio. Sí, claro, gracias a ti. Yo no debato con creacionistas porque no es bueno para mi presión. ¿Pensarás sobre esto? Yo pienso sobre eso realmente. Pienso en la muerte y lo frágil que es la vida. Y cómo en un segundo todo puede acabarse y no quedaría nada. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver revolución, creo que es que no tienen imaginación. Pistas anatómicas de la evolución de peces a humanos. Los humanos aún son peces. Los oídos humanos evolucionaron de agallas de peces antiguos. Surgimos a la Tierra como mamíferos. Brazos pesados de dinosaurios llevaron a la evolución de los pájaros. ¿Crees que estamos relacionados con los cerdos, que tenemos un ancestro común con los cerdos? Sí. Prueba de que el feroz T-Rex evolucionó de una gallina. ¿Crees que eres un primate? Sí, lo soy. ¿Eres un primate parlante? Lo soy. ¿Eres primo de los plátanos? Por supuesto. Cuando las ballenas caminaron en la tierra. Estoy aceptando que ellos hicieron bien las cosas. Yo generalmente confío en los científicos. Voy a confiar en lo que esos expertos hicieron, lo que a ellos se les ocurrió. La evolución darwiniana descansa en fe, y una vez más, de acuerdo con Richard Dawkins, fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La evolución darwiniana requiere de gran fe. El conocimiento de Dios, sin embargo, es claramente visto por toda la humanidad, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, aun su eterno poder y divinidad, de manera que no tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1, 20, 22. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, hermanos. Hasta ahí cerramos. Ya se nos termina la clase. ¿Les pareció interesante? Yo sé que muchos de ustedes ya como que se querían dormir, pero no los oí roncar, así es de que gracias a Dios no se durmieron. Es un video interesante, hermanos, porque resulta que tiene más preguntas de evolución que respuestas, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, así es de que aquí le dejamos, está grabada la clase, se las voy a subir por YouTube y se las voy a enviar por medio de Leslie. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, les voy a encargar un cuestionario, pero se los voy a hacer llegar por medio de Leslie también. ¿Está bien, hermana? Sí. Muy bien. Yo les mando el cuestionario a Leslie para que se los dé a ustedes también. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.